Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de Rompiendo mi Silencio. Buenas noches, Cari. Buenas noches, Eli. Un placer estar esta noche aquí con todas. Claro que sí. El día de hoy tenemos un tema espectacular y un tema que se vive mucho aquí en nuestro país. Siempre, ya parecemos una máquina rayada, ¿sabes? Sí, como que es algo repetitivo. Claro, ¿no? pero no lo es. Son situaciones que realmente suceden mucho en nuestro país, como lo es la violencia del abandono, ¿no? El abandono, este abandono que sucede en la niñez, cuando algún niño o niña es abandonado por alguno de los padres o a veces hasta ambos, dejan solos a sus hijos física o emocionalmente, ¿no? Y estos niños crecen y en su adultez desarrollan algún tipo de defensa, alguna mecánica de defensa, algo así, ¿no? La persona se defiende tras máscaras, tras situaciones, tras sentimientos, no muestra lo que ella está sintiendo y a veces ni ella se da cuenta que los problemas que de cierta forma ella misma ocasiona, ¿no, Cari? Claro. No se da cuenta. Y todo eso sucede por el abandono que sufrieron en su niñez. No, y cuando hablamos de este tema, Elis, no queremos así buscar un culpable o buscar un inocente de este tema, ¿no? Sino concientizar de que sí existe y que muchas veces hoy en día las personas pasan muchísimos problemas y la raíz de ese problema es aquel abandono. Exactamente. Y es por eso que el día de hoy tenemos una experta en esta situación, en esta problemática, que nos va a estar enseñando cómo se puede solucionar, cómo se puede enfrentar este dolor de haber sido abandonado. Quizás tú ya eres una mujer adulta con hijos, con familia y aún sigues teniendo aquella tristeza o incluso rencor por el abandono que sufriste y obviamente tenemos a sobrevivientes. Así que vamos a ver este pequeño informe sobre este tema y ya regresamos con todos ustedes. La violencia del abandono en México es una realidad desgarradora que afecta a numerosos individuos en todo el país. El abandono puede manifestarse de diversas formas, desde la negligencia emocional hasta el abandono físico de niños, adultos mayores y personas con discapacidades. Estas situaciones desencadenan una serie de consecuencias perjudiciales para las víctimas y la soledad en su conjunto. En el caso de los niños, el abandono puede privarlos de una infancia segura y afectuosa. Muchos de ellos se ven obligados a enfrentar dificultades extremas, como la falta de vivienda, la falta de acceso a la educación, la manufacturación y la exposición a entornos peligrosos. Estas circunstancias incrementan el riesgo de que los niños sean víctimas de violencia física, emocional y sexual, así como la explotación laboral y el reclutamiento por parte de grupos delictivos. El abandono de los adultos mayores también es un problema creciente en México. Muchas personas de la tercera edad son dejadas a su suerte, sin el apoyo emocional, financiero y de atención médica que necesitan. Esto los coloca en una situación vulnerable y los expone a diversos riesgos, como la pobreza, la soledad, el abuso y la falta de acceso a servicios de salud adecuados. Además, la violencia del abandono afecta especialmente a las personas con discapacidades, quienes a menudo se enfrentan a la discriminación y a la exclusión social. La falta de apoyo y cuidado adecuados pueden limitar su participación en la sociedad y dificultar su acceso a la educación, el empleo y los servicios de salud. La violencia del abandono tiene un impacto significativo en la salud física y mental de las víctimas. Los individuos abandonados experimentan altos niveles de estrés, depresión, ansiedad y traumas psicológicos. Además, pueden desarrollar comportamientos autodestructivos, como el abuso de sustancias, como una forma de hacer frente a sus experiencias dolorosas. Y es difícil comprender, ¿no, Cari? Es difícil comprender el por qué un padre o una madre puede abandonar a sus hijos cuando sabemos que el amor de un padre y de una madre no se compara. Es incondicional, ¿no? Es incondicional. Hay muchas madres y padres que incluso se quitan el alimento para darlo a los hijos y es ahí donde entra este conflicto, ¿no?
¿por qué un padre o una madre abandonaría a sus hijos? Y sabemos que hay situaciones que se salen de las manos y que la situación sucede y no se puede evitar, pero sabemos que hay otras que sí se pueden evitar y es ahí donde entra este conflicto del no saber por qué sucede. Y el día de hoy tenemos aquí a la licenciada Lili Licea, ¿no? Una amiga ya de la casa que siempre está dispuesta a apoyarnos con el tema. Muy buenas noches, licenciada. Buenas noches, gracias por invitarme. No, gracias a usted por venir. Y tenemos como sobrevivientes para contarnos su testimonio a Georgina y Lorena Legorreta. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno, el día de hoy ustedes nos van a contar su historia, son hermanas y están aquí las dos porque las dos vivieron el abandono de su madre. Les vamos a dar un poquito de contexto de la historia. Las dos sufrieron el abandono de su madre cuando estaban muy pequeñas. Una tenía 10 años y la otra era recién nacida. Y una vivió este abandono de una forma y la otra lo vivió de otra forma, ¿no? Sí, y es curioso, ¿no? Por eso que decidimos hasta mismo traerla, porque dos personas que los mismos padres, la misma sangre, el mismo problema, pero reaccionaron de maneras distintas, ¿no? Exacto, porque cada quien tiene su historia, ¿no? Cada quien sufre la situación de una manera diferente. Y a lo mejor tú nos estás escuchando y dices, yo fui abandonada de pequeña o eres una joven y en este momento estás sufriendo ese abandono por parte de tus padres o incluso muchas veces de la pareja, ¿no? O está simplemente sufriendo ese abandono, se está sintiendo sola. Abrimos nuestras líneas telefónicas, abrimos el WhatsApp y las redes sociales, las ponemos a tu disposición para que puedas hacer uso de ellas, para si tienes una pregunta para la licenciada Lili, si quieres contarnos tu historia, si quieres aportar al tema, las líneas están abiertas para ti. Claro que sí. Eli, y una cosa importante, ¿no? Sin hacer spoiler de todo el tema, pero muchas veces se piensa que el abandono es cuando te dejan o cuando quedas sola, pero ¿cuántas no son quizás las mujeres que sí tienen al lado a la persona, que sí tienen al lado a sus padres, sus hermanos, sus afectos, pero aún así se sienten solas? Y se sienten abandonadas. Yo creo que ese es el peor abandono, ¿no? El estar presente físicamente, pero emocionalmente ausente. Licenciada Lili, comencemos por ahí, ¿no? ¿Por qué sucede el abandono o de dónde parte esa situación? Pues hay dos tipos de abandono, el abandono físico y el psicológico. Entonces el físico es cuando por alguna razón el padre o fallece o tiene que irse o es a lo mejor encarcelado. Algo pasó que el padre o la madre ya no puede estar con los hijos o decidió irse, ¿no? Y el psicológico es cuando está precisamente cuando la mamá o el papá está presente en la familia, pero está ausente emocionalmente de los hijos, hasta en la pareja, ¿no? Pueden estar ausentes. Entonces, ahí depende cuál tipo de abandono ha sufrido la persona, es cómo va a reaccionar, y también depende en qué etapa del desarrollo. Por eso, una lo vive a los 10 y otra de bebé. Va a ser muy diferente, ¿no? La reacción de la persona y cómo se compone su aparato psicológico, porque el amor de los padres es el que nos enseña a cómo relacionarnos con los demás. Wow, es como el inicio, la base. Es la base. ¿No? ¿Y qué factores pueden llevar a un padre o una madre a simplemente abandonar a sus hijos? Decidir abandonar un hijo, bueno, puede ser diferentes factores, como por ejemplo el embarazo adolescente, quizás. Hay embarazos también no deseados que quizás son por violación. Hay una mamá normalmente deja a los hijos o los da en adopción o los da con la mamá, con otro pariente, o está ahí pero le dicen tía, le dicen de otra manera. Otro puede ser, como vimos en el video, pues hay vulnerabilidad económica, que tiene que o trabajar todo el día o bien irse a trabajar a otro estado, otro lugar, dejarlo con los familiares. Simplemente pues están los dos papás también trabajando y los hijos. Eso es algo que sucede común, mucho, ¿no? Eso es algo que es muy común. Hoy en día, aquí, ¿no? Sí, ¿no? Y en nuestro país, olvídate, cuánta gente no tiene que dejar los niños en el rancho y venir a la ciudad a trabajar, ¿no? Ir y venir, o se van a otro país y normalmente periódicamente están mandándole el gasto a la casa, enviando todo lo que necesitan los hijos, no les falta nada físicamente hablando.
pero como usted decía, licenciada, ¿no? Esa base que enseñan los padres no está, es nula. Sí, pero pues no todos los niños quedan huérfanos así, sino que hay otra familia secundaria, ¿no? Siempre hay un cuidador o una cuidadora, la abuelita, los abuelitos normalmente. Entonces, ese cuidador ya se transforma en el papá o la mamá, pero no lo sustituye. Siempre el niño va a estar buscando, ¿y quién es mi papá, no? Si es que no lo conoció. O qué es lo que le gusta, qué quiere, porque desde pequeño él se fue a trabajar a Estados Unidos y él quiere formarse una identidad a partir de sus padres biológicos. El niño siempre lo va a buscar así. Bien. Georgina, ¿tú eres la mayor de cuántos hijos? ¿De hermanos? O de las mayores, ¿no? No, hay otra mayor que yo. Ok. Pero digamos de Lorena sí soy la mayor. ¿Eres la mayor de cuántos? ¿De cuántos hermanos? Somos 7. Son 7. Entonces es tu hermana mayor, tú, y de ahí. Sí, 2 hermanos mayores y de ahí sigo yo. Bueno, otro hermano y de ahí sigo yo. Y de ahí sigue Lorena. Bien. Yo. Te pregunto a ti el inicio de la historia porque Lore estaba. ¿Cuántos meses tenías, Lore, cuando tu mamá se fue? Habrá sido como al año menos. Menos, de mesecitos, ¿no? Sí. Bueno. Cuéntanos, Georgina, ¿qué pasó? Tú vivías en la casa con tus papás, con tus hermanos, una familia, entre comillas, bien, unida. ¿Qué pasaba en la casa como para que tu mamá haya tomado esa decisión? Pues el hecho de que mi papá tomaba mucho y de alguna manera pues había discusiones por ese tema, porque tomaba y pues a ella no le agradaba esa situación que estaba pasando y los pleitos más que nada. Yo considero que eran los pleitos que no le gustaban. ¿Llegaste a presenciar muchos pleitos? Sí, con ellos sí. ¿Por qué peleaban? Por tomar, mi papá era por tomar. ¿Él era agresivo cuando tomaba? No agresivo, pero era muy persistente. Cuando se quedaba sin dinero para tomar, él le pedía a mi mamá y mi mamá no le quería dar. Entonces así se hacían las discusiones. ¿Y qué posición tomaban ustedes cuando sus padres peleaban? Porque hay niños que se meten en medio y tipo no pelees con mi papá, no pelees con mi mamá. Hay niños que se cohíben, que se esconden atrás, que dicen no, me da miedo lo que vaya a suceder. ¿Qué posición tomaban ustedes en esas situaciones? Pues 2 de nosotros, que es mi otro hermano, que casi estamos de la misma edad, siempre cuando veíamos que la situación se ponía un poco tensa, siempre nos metíamos él y yo. ¿Para defender a quién? Para defender a mi mamá. ¿A tu mamá? Porque tu papá era agresivo, le quería pegar. De repente se ponía medio tenso. Pegarle como tal no lo hacía, pero sí veíamos que ya las palabras subían de tono, entonces. ¿Tu mamá en algún momento llegó a mencionar que se quería ir? Sí, después ya de de varias discusiones que tenían ya después de varios años, sí lo llegó a mencionar. ¿Eran muy frecuentes así esas peleas? Sí, digamos que sí, porque mi papá pues empezó a tomar continuamente, entonces sí. Bien, y por ejemplo, cuando ella mencionaba que ella quería irse, ¿ustedes qué le decían? ¿Ustedes lloraban, no mamá, no te vayas? ¿O la apoyaban, sí mamá, vete? No, considero que ese tema nunca no lo vivimos. No era algo que tomáramos como a preguntas. No tomaban parte, simplemente lo escuchaban. Solo lo escuchábamos y ya. Y lo dejaban al aire, ¿no? Tipo, licenciada, era como que ella ya los estaba preparando, ¿no? En algún momento va a llegar el límite y me voy. Sí, pues ya no había una manera como de reparar a esa pareja, ¿no? Y ella ya lo estaba viendo como una opción, ¿no? El irse. Claro. Y supongo que fue difícil, ¿no? No, me imagino que sí. Llegó el momento, Gina, te digo Gina porque Lore me dijo que así te dice, ¿no? Gina. Llegó el momento en que se va tu mamá. Sí. Ese día, ¿cómo fue? ¿Te acuerdas? Pues es que nosotros nos fuimos con mi tía. Ok. Y ella dijo que si nos íbamos, pues ella se iría. La verdad, considero que no nos preocupó mucho. Tanto fue así que pues se fue. ¿Los encargó con tu tía? No, nosotros tomamos la decisión de irnos con mi tía. Ok. ¿Y ella también se fue con tu tía? No, ella se fue de la casa.
cuando nosotros salimos de casa y regresamos, ella ya no está. Ella ya no estaba. ¿Cómo fue para ti eso? ¿Fue normal? ¿Fue ok, se fue o fue un choque? No, fue, a mí, en lo personal, fue, pues ya se fue y ya. O sea, ya cumplió. Sí. Ya cumplió lo que Y venía. quizás ya venías escuchando que en algún momento se iba a ir y me imagino, ¿no? Pensaste, bueno, llegó el momento y se fue y como que algo normal, ¿no? Sí. Preparada, tipo, ya Sí. estaba preparada, sucedió. ¿Qué pasa en ese momento, Gina? ¿Qué pasa contigo? Se va la mamá, ¿qué pasa contigo? Pues de alguna manera no, nada, porque en ese tiempo nos quedamos con mi tía, ella cuidó por 2 años más o menos de nosotros. Y pues pienso yo que por tener a alguien más a lo mejor igual y no lo sentimos, no sé. Lo Para ti miro no así. hubo diferencia. No. Me encanta saber por qué, licenciada, porque uno espera de que cuando uno le pregunte a Georgina, Georgina, ¿qué pasó? ¿Cómo lo sufriste? Y ella responde, nada, lo viví normal, tranquila. Y es por eso que hoy están las dos caras de la moneda, ¿no? Georgina, tú dices, nada, lo viví normal. Nos comentas que empezaste a trabajar Sí, para apoyar en casa, con tus hermanos, para ti. sí. Sí, empecé a trabajar y porque pues ya una vez que mi mamá se fue y salimos de casa de mi tía, pues había que trabajar porque pues nadie nos iba a dar de comer. Y mi papá pues aunque él estaba, pero pues es como si no estuviera, ¿Por qué? porque él tomaba. Entonces él se perdió en el vicio. Y pues de alguna manera él estaba, porque estaba con nosotros en la casa. Pero pues nunca, como papá nunca estuvo. Para darle de comer a tus hermanos. No. Por ejemplo, los biberones de Lore. ¿Quién pagaba los biberones de Lore? Todo eso nosotros lo tuvimos que ver, los mayores, los hermanos mayores que tuvimos que empezar a trabajar, todos lo vimos nosotros. Prácticamente a los 13 años te volviste madre de tus hermanos. 14 años que empecé a trabajar. 14 años te volviste madre de tus hermanos. ¿Lo viste como un peso? No, considero que no fue fácil, pero es algo que sentí que debía hacer, ¿no? Por el hecho de ser mayor, de que de alguna manera pues no había nadie más que nos viera. Entonces pues tampoco podríamos agarrar y botarlos, ¿no? O dejar, o hacer mi vida yo y dejar a ellos. Como que asumiste la responsabilidad, ¿no? Sí. Que te tocaba. Ujú. Sí, ¿no? Porque a esa edad ya, bueno, ya se había construido su personalidad, ¿no? Más o menos, y además tenía en qué pensar, ¿no? Estaba muy ocupada pensando en ahora cómo vamos a sobrevivir, entonces tampoco dio tanto tiempo como de deprimirse. Claro, no, era lo que estábamos hablando. Ella no tuvo tiempo de sentarse y llorar la pérdida de la mamá o el vicio del papá. Ella no tuvo tiempo de decir, ay, me abandonaron y ahora qué voy a hacer. No, ella tenía que moverse rápido porque tenía hermanitos, bebés que tenían que comer. Ella también tenía que comer y no dio tiempo para que ella pensara en el sufrimiento que podía estar o el abandono que estaba pasando. ¿Y cuántas personas no hacen eso, no? Le ponen como una barrera a esa situación y a ese sufrimiento para no, digamos así, que eso no le detenga. Sobre todo el que es el soporte. Cuando alguien es un soporte, dice yo tengo que ser el fuerte y entonces aguanto esto por los demás. Por una parte, bueno, pues tiene ese sentido de vida, de que tiene la responsabilidad sobre otros. Y eso le ayuda. Tener un sentido de vida ayuda contra la depresión. Pero pues también le faltó vivir su vulnerabilidad, ¿no? De adolescente, de esa época de cambios en la que ella también estaba pasando por sus necesidades, no tenía tanta atención, ¿no? Eso le iba a preguntar, ¿hasta qué punto es bueno asumir ese rol a esa edad y dejar de lado, como usted dice, el ser niña, el ser adolescente, el ver por su vida? Porque sí, tomó ese rol, pero ¿hasta qué punto es bueno tomar ese rol en esa edad? Bueno, ahí no cabía lo bueno y lo malo porque era a fuerzas, ¿no? No, Sí o no quedó sí. de otra. No quedó. Pero si una niña puede desarrollarse hasta la edad adulta, pues con sus papás, ¿no? Viviendo sus etapas es mejor, siempre, ¿no? Porque va a tener la oportunidad de
de construirse a ella misma, de construir su seguridad, de ver qué es lo que ella quiere para su vida. Entonces, normalmente un hermano mayor siempre está viendo, siempre se preocupa más por los otros, ¿no? Y se hace responsable de los otros y está pensando cómo estará el otro, qué hago para que esté mejor, y se olvida un poquito de sí misma. Bien, nosotros vamos a ir a una pequeñísima pausa. Estamos a medio programa y no hemos hablado todavía con Lorena, y Lorena nos va a contar su parte de la historia, cómo ella vivió este abandono, porque recordemos, ella era bebé, ella no tenía noción de lo que estaba pasando a su alrededor, cuestión que también sufrió Laura Zapata, una mujer muy conocida aquí en nuestro país. Vamos a ver este informe y ya regresamos. ¿Piensas que destruir en la vida una zarrapastrosa por una fortuna es malo? No te equivocas. Malo es tener que ver tu contenido en cachitos, como los que vendía la maldita billetera. ¡La maldita billetera! Cuando éramos felices. Laura Zapata, de 66 años de edad, no pudo entender por qué su madre Yolanda Miranda la regaló con su abuela, la señora Eva Mangui, quien se hizo cargo de ella desde muy niña. Mi madre se casó con un hombre que no me quiso nunca. Gracias a Dios me dio con mi abuela. Viví muchos años sin poder entender cómo era posible que mi mamá pudiera vivir sin mí, comentó la hermana de Thalía en el reality show donde participa. La actriz mexicana lleva varios años alejada de sus hermanas Ernestina, Federica y Gabriela, con quien perdió relación alguna. Mientras tanto, el lazo con Thalía terminó cuando su abuela, la señora Eva Mangui, murió en junio de 2022. No entenderé cómo hay mamás que prefieren a un hombre que a sus propios hijos. Conozco a una mujer que prefirió abandonar a sus 5 hijos por un hombre. Años después se embaraza de 2 niños y él igual los rechaza. Estos solo son algunos de los comentarios que hay en redes sociales respecto a este caso, dejando en evidencia que no es algo ajeno a la sociedad mexicana. Laura le da una resolución a esta parte de su vida, sacando algo bueno de toda la situación. Confiesa que fue un regalo para ella, ya que esto le permitió vivir con su abuela hasta sus últimos días. ¡Ay! ¿Cómo de que no? Y bien, Lore tenía mesecitos cuando su mamá la abandona, se ve al cuidado de sus hermanos que también eran adolescentes, que también eran niños. Lore, ¿en qué momento tú empezaste a reconocer que había sufrido un abandono, que mamá no estaba, que a quien tú tenías que mirar como la figura materna era a tu mamá, a tus hermanas, o incluso figura paterna a tus hermanos, ¿no? Porque aunque tu papá estaba, no estaba. Cuando empecé como a los 6 años, yo empecé a ver ese tipo de situación por parte de casa. Mis hermanas, que son mis 3 hermanas, que siempre estuvieron ahí, ahora sí que veía una figura paterna como mis hermanos, como mi padre, ¿no? Porque nunca estuvieron mis hermanos, mi hermano mayor y mi otro hermano, nunca estuvieron. Recuerdo que siempre fue igual, tomar, iban a casa y nada más a quitar lo poco que había en la casa. Entonces, pues no veía esa parte paterna de ellos, esa parte, vicio. Por parte de mis hermanas, pues bueno, como tal nunca las vi como tal algo maternal, siempre fue como algo más hermanas, a pesar de que ellas pues daban esa parte, ¿no? Mi hermana mayor, mi hermana Georgina y mi hermana Carmen siempre estuvieron ahí porque recuerdo que ellas eran las que trabajaban, daban el sustento para mi padre, para mi hermano, el que le sigue de los hombres, el más chico y pues yo. Entonces sí, veía el mismo patrón. Claro, se repetía. Patrón. Bueno, para con mis hermanos, el mismo patrón. Bien, a los 6 años empiezas a ver que mamá no está, que papá todo el tiempo está borracho.
¿Cómo te hacía sentir eso? ¿O qué era lo que te cuestionabas? ¿Qué era lo que venía a tu cabeza con 6 añitos? Como comenta mi hermana, por un tiempo nos fuimos con mi tía. Realmente era algo aparentemente bueno. A lo mejor en esa parte, como era muy niña, pues ignoraba ciertas cosas que a veces, abusos, ¿no? Por parte de mi tía, que les hacía a mis hermanas. Pero yo ignoraba esa parte porque era pequeña y a esa edad pues no hay tanta, no se logra ver lo bueno y lo malo, porque me llevaba bien con mi tía me cuidaba. Se ve hasta cierto punto normal, ¿no? Sí, yo lo veía normal, pero ya cuando nos fuimos, entonces pues realmente sí, era como por los 10, 11 años, por ahí así, yo ya empecé a ver esa parte de decir, no hay nadie, no hay mamá, no hay papá. También tuve que madurar muy rápido porque así como ellas iban a trabajar, yo quedaba a casa con mi hermano y pues hay veces pues se hacía comida. Entonces aprendí muy rápido en con 10 esa parte. añitos. Ajá, porque mis hermanas nos enseñaban a mi hermano y a mí pues a hacer esa parte, a hacer comida, porque pues cuando se requería, ¿no? Entonces tuvimos, bueno, tal vez no está aquí mi hermano, pero tuvimos que creo que madurar muy rápido en esa parte, porque pues había alguien que cuidar que era no yo, sino un papá. Entonces yo siempre lo veía así. Wow. Mi padre, pero mi padre tenía que comer también. Entonces pues decía, hijo de la, ¿no? Yo no, pero mi papá sí. Entonces era como que esa parte que decía, hijo de la. Yo pensaba también por esa parte, mi papá también tiene que cuidar, tiene que comer, tiene que hacer esto, tiene que hacer el otro. Wow, muy fuerte, ¿no? Tú con 10 añitos te tomas a pecho esa responsabilidad de cuidar de tu papá. O sea, la responsabilidad de cuidar de tu papá es tuya. Sí. Muy fuerte, Como licenciada hijo más, Lili. ¿no? Como siendo la mamá del papá, ¿no? ¿Cómo este tipo de abandono afecta, por ejemplo, en el caso de quien lo sufre, en el sentido así de la formación de su carácter, de su autoestima? Este tipo de abandono, ¿cómo afecta a la persona? Sí, porque es crucial la edad, ¿no? Porque el aparato psicológico se construye de bebé hasta los 6 años, ¿no? Entonces, cuando se vive en esa edad, es más importante las consecuencias que puede haber. Aquí en este caso no hubo tanto como descuido, porque sí la cuidaban, tenía sus hermanos, su tía, que de alguna manera u otra respondían a sus necesidades. Pero cuando una persona ya es descuidada, ya es tratada de manera negligente, que realmente a un bebé no se le está atendiendo a la hora que está pidiendo alimento o que está teniendo una molestia, eso impacta de manera grave a la personalidad de la persona, ¿no? Pero incluso no es negligente dejar a una niña de 10 años cocinando para toda la familia, sabiendo que no tiene la estatura, ¿no? Que puede ocurrir un accidente. Sí, que por más que le hayan enseñado mucho, que le hayan enseñado todas las técnicas, cómo cortar, cómo hacer, cómo poner, en cierta forma sigue siendo una niña, ¿no? Sí, y que no es porque hayan querido ser negligentes, era algo que se tenía que hacer. Sí, no, es diferente, ¿no? Porque ahí pues tenía que hacer cosas que una niña no hace normalmente. Pero yo platicaba esto en caso de los bebés, ¿no? Que son abandonados desde bebés. Ahí sí la personalidad se trastorna gravemente, ¿no? Se hacen trastornos de personalidad, limítrofes, depresión, ansiedad graves, hasta trastornos esquizoides, ¿no? Porque el bebé al momento de no recibir alimento cuando él lo pide, pues aprende a que no vale, a que no es querido, a que no va a recibir lo que necesita en la vida. Entonces ahí viene la baja autoestima, la depresión, la tristeza, aislamiento mismo, pérdida de interés, incluso dependencia de otras personas, que son personas que se vuelven dependientes de personas, de incluso sustancias o de actividades. Entonces, cuando es muy chiquito el abandono,
esos trastornos van a ser más fuertes y más fuerte la depresión, la soledad, que se siente ese vacío que no se puede llenar con nada, tiene la raíz ahí, en ese abandono. Lore, ¿tú crees que lo que está diciendo la licenciada, tú crees que afectó en tu carácter o moldeó tu carácter este abandono? Creo que en dos sentidos. Bueno, en la primera porque me hizo madurar, ¿no? Creo que a todo lo que pasó hasta ahorita pude haber tomado otras decisiones, pude haber drogado, pude haber hecho muchas cosas, pero no fue así. O sea, siempre fue como que muy madura, y no solamente en mi parte, creo que en esa parte incluyo a todos mis hermanos, porque pues no son viciosos, son trabajadores, uno que otro rencor, ¿no? Cada uno por lo que pasó, ¿no? Incluso desde cuando mi padre falleció, pero no crecimos de esa manera. La otra sí, yo sigo siendo, pero ya no de esa manera. Yo era muy callada y muy llorona. Realmente por cualquier cosa que me decían mis hermanas, la más significante, yo lloraba. O sea, era demasiado llorada, muy sentimental en esa parte. Y era porque realmente, pues no me lo explicaba, pero sí era muy, muy, muy llorona y muy cohibida en la escuela, demasiado. O sea, creo que yo misma me encerraba en mi mundo y decía, ¿no? Hay veces, incluso también tenía problemas en la escuela y por los problemas que había en casa, con mi familia, o sea, yo veía esa parte. Desde muy pequeña yo veía esa parte, pues ellos sus problemas en casa, en la escuela, mis problemas. Yo misma también, pues me la callaba. Realmente me callaba, me decía, pues cómo, ¿no? Evito mejor hablar, me callo yo misma me desahogo para no darle más problemas a mis hermanas, que eran ellas, las tres, porque realmente no estaban mis hermanos. Va a sonar feo, pero eran un cero a la izquierda. Eran ellas, entonces yo decía, problemas con mis hermanos, problemas con mi padre, problemas ellas también, porque pues era difícil, tantos problemas, entonces mejor me lo callaba. Wow. Entonces era a la vez madurez y al mismo tiempo me lo callaba mucho. ¿Tú llegaste a pensar así, yo incluso soy un cero a la izquierda? ¿Llegaste a pensar alguna vez eso? Sí, demasiado. Bueno, es que hay veces había ciertas, creo que, no sé, a lo mejor juegos, no lo sé, por cositas que hacía mi mamá. Pero sí, hay veces me llegaba yo a pensar que yo era, pues, no de mi padre, o sea, sangre de mi padre, sino sangre de otra persona, por cosas que hacía mi madre. Entonces, pues, sí, hay veces esa autoestima era un poco bajo. Era como que dijo, yo fui el pilón y no soy querida, no soy aceptable ante mis 7 hermanos, bueno, 8 porque uno falleció. Me llegó un momento que sí me sentía muy, 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 muy mal. Soy la extra. Como dijiste tú, no soy el pilón, soy la que salió de último, ni modo, es lo que toca. ¿Y cuánta gente no se siente así, no? ¿Cuántas de ustedes que nos están escuchando, que están allá en casa, que están escuchando esta historia y dicen, es la historia de mi vida, yo soy el pilón, yo soy la extra, yo soy la que siempre fui dejada de lado, yo soy la que, aunque la familia estaba ahí, aunque la casa estaba llena, siempre me sentí sola? Las redes sociales, el número de teléfono está apareciendo en tu pantalla. Si tú quieres hablar con alguien, desahogarte, contarnos tu historia, escuchar una palabra de vida, las voluntarias del Godlywood Autoayuda están dispuestas a escucharte. Tómate tu tiempo, llámanos, mándanos un mensaje. Quizás tienes alguna pregunta para la licenciada, contar tu historia. Aprovecha. Nosotros vamos a un pequeño corte y regresamos con todas ustedes.
Y este tema está haciendo que muchísimas mujeres en el día de hoy rompan su silencio, ¿no, Eli? Tenemos muchísimos mensajes y es más, usted que todavía no se animó a quizás compartir su historia o a desahogarse, se encuentra quizás en esa situación que no sabe con quién hablarlo, con quién contarlo, que si le van a creer, que si la van a juzgar. Entonces usted puede hacerlo a través de nuestras redes sociales o a través de nuestro número de WhatsApp. Y es más, tenemos un audio que nos enviaron contando su experiencia y vamos a compartirlo con todos ustedes. Soy anónima. Fui abandonada por mis padres a la edad de 3 meses. El motivo de mi abandono fue porque fui mujer. A los 6 años tuve un abuso sexual por parte de un familiar. Siempre me sentía rechazada, vivía hospitalizada, tenía varias deficiencias, estuve siempre enferma. Yo buscaba apoyo en la gente, siempre aceptación. Trabajé desde muy pequeña. Me casé a la edad también de la edad de 14 años sin querer. Y mi pareja, por lo cual él también me abandonó. La vida de una persona abandonada es muy triste. Se vive con mucho miedo, mucha inseguridad, mucha tristeza. El abandono es indeseable. ¿Por qué? Porque en realidad no encuentra uno su identidad. Es muy triste. Y con esa tristeza y soledad fue a donde yo llegué aquí a encontrar, yo no le encontraba sentido a la vida y me volví muy agresiva, muy a todo a la defensiva, pero ahora veo la vida de manera diferente, ya que fui ayudada, ¿sí? Y ahora tengo una vida como quería vivirla. Hoy no me importa si me abandonan, no me rechazan, tú eres el único responsable de tu vida y ahora yo soy aceptada por mí misma. Wow, qué fuerte, ¿no? Esta señora que nos cuenta, no sé por qué quiso ser anónima, si es tan valiente y pudo superar esta situación, ¿no? Pero algo que ella mencionó que me llamó mucho la atención es que una persona que ha sido abandonada no termina de formar su carácter. ¿Fue esto lo que Su dijo, identidad. ¿no? Su identidad. ¿Por qué sucede esto, licenciada? Sí, es lo que hablábamos de que los papás son los que forman el carácter de uno. La relación con ellos y la relación con la madre principalmente, porque hasta un bebé reconoce cuál es la voz de su madre y cuál es el latido del corazón de su madre. Aunque se lo des a otra persona y lo cuide bien, pero sabe que no es su madre. Entonces desde ahí un bebé ya sabe que algo pasó. Y esa identidad pues se va formando a partir de quien te dio origen, que son tus padres, ¿no? Por eso uno se pierde cuando lo abandonan. Y ella dijo la palabra clave que es la inseguridad. Cuando se abandona a un niño, toda su vida va a ser insegura. Va a tratar de asegurar que los demás lo quieran, que se queden con él a cualquier costo. Al costo de dejarse maltratar o de ser muy complaciente, de hacer cosas que no quería hacer. Y eso lo vuelve también un blanco de volverse víctima de violencia también en la pareja. Y de otras violencias, también en amistades, por ejemplo. Wow. Gina, Lore nos comentaba sobre lo que ella estaba sufriendo, cómo ella se retraía, cómo ella se apartaba. ¿Tú llegaste a ver esas actitudes en ella o nunca lo notaste? Sí, la parte de ser muy callada, la parte de pues reservarse las cosas, sí, toda esa parte sí la vivimos, pero como decía ahorita la licenciada, pues sí tiene razón, ¿no? Que a veces, por más que uno pudiera ayudar como hermano mayor, no se suple a una mamá. Pienso yo, a la edad en la que ella lo vivió, considero que, bueno, yo lo pienso, no sé qué hubiese sido yo, ¿no? O cómo me hubiera ido si ese hubiese sido mi caso. Gracias a que no aconteció, no fue, pero yo miro que sí. Tiene mucho que ver que pues a lo mejor por más que se diera o por más que se tratara de ayudar, no bastaba, no era suficiente y nunca lo fue. ¿Y en ese momento tú sabías que no era suficiente o te ofuscaba que ella no aceptara esa ayuda? No, de alguna manera lo vi que pues hacíamos lo que podíamos y en algún momento ella tenía que entenderlo porque no había otra. Cuando tu mamá se fue, ¿nunca más tuvieron contacto con ella o tenían alguna relación? Es que en realidad ella se fue y sinceramente ella no buscó maneras de contactarnos. O sea, se fue
por completo. O sea, abandono total. Total. Sí. Gina, tú vas creciendo, vas viendo esta situación, haces lo que puedes, das lo que tienes. Obviamente, como tú dices, no es suficiente porque aunque suplas todas las necesidades físicas, en lo emocional puedes hasta cierto punto, ¿no? Tú sigues viviendo tu vida. ¿En algún momento a ti te afectó el que tu mamá no estuviese o el que tu papá estuviese hundido en el vicio? Pues a lo mejor, bueno, yo pienso que no, o porque a lo mejor lo tomé de manera diferente. No viví culpando lo que yo pudiera hacer, sí, digamos que lo que yo pudiera realizar en mi vida, en acciones o en cosas que yo tuviera que hacer del día a día, considero, o más bien nunca consideré que fuera por la pérdida de mi mamá, sino que fue de alguna manera por decisiones que yo tomé como persona ya, digamos, como joven, ¿no? Ya grande, que ya de alguna manera ya tenía la edad para tomar decisiones y ya sabía qué era bueno y qué era malo. Bien, ¿eres casada? Sí. ¿Hace cuánto tiempo eres casada? 18 años. 18 años. ¿Y en tu matrimonio tú llegaste a ver esto o como madre, me comentaste que tienes 2 niños, como madre tú llegaste a decir, yo no quiero ser como mi mamá, yo no quiero ser como mi papá, o inculcarle esto a tus hijos? No ha sido un tema como tal, inculcárselo o hablar, pero considero que como madre siempre vemos el tema de dar siempre lo mejor para nuestros hijos. Bien. ¿Y en tu matrimonio? Y en mi matrimonio, a lo mejor al inicio sí tuve la parte en la que mi esposo era muy celoso, situaciones que me llevaban, ¿no?, a algunas situaciones donde pues eran cosas que no me agradaban, no era parte de lo que yo quería vivir. Creo que eso fue lo que me ayudó, esa parte de poder decir, esto no es para mí, esto no es lo que yo quiero en mi vida, y tomar la decisión de hacer algo por ello. Ahorita, en este momento, estoy bien. Pero, o sea, en ese momento, ¿por qué dices que te ayudó en eso, en decir, no, eso no lo quiero vivir? ¿Qué situación vivías para decir esto? Cuando yo me casé, todo estaba bien. Okay. Pero después de un año fue que empecé a tener una relación donde él era muy celoso, muy celoso. Entonces discutía por todo, porque no le gustaba que platicara con las personas, por lo mismo, por los celos, y empezamos a tener muchos problemas por eso. Nos comentaste que él es mayor que tú. Sí, él tiene 15 años más que yo. 15 años más. Licenciada, no sé si sea así, pero tengo entendido que muchas veces cuando la persona sufre abandono, tiende a buscar una pareja mayor. ¿Es así? Puede ser, ¿no? Cuando se siente vulnerable, que necesita que alguien se haga cargo, pues se busca una persona mayor, ¿no? Y pues más cuando hay abandono del padre, ¿no? Se busca alguien que dirija tu vida, que te oriente, que tenga más madurez, pero a veces pues esperamos eso de alguien más grande y quizás no lo tienen. Entiendo. Lore, seguimos con tu historia porque nos quedamos en los 10 años, ¿no? Llegas ya a eres una adolescente, llegas a la adolescencia. Yo creo que es el momento donde más se necesita a la madre, ¿no? Porque estás cambiando de niña a mujer, tantas situaciones que suceden en ti, no sé, empiezan a surgir preguntas, dudas, cuestionamientos, y como dice Lore, mis hermanas estaban, pero nunca cumplieron así a su totalidad el papel de una mamá. ¿Qué pasaba en tu cabeza en ese momento? Bueno, yo creo que sí fueron muy, a pesar de que no tuvimos una madre o no sabíamos ese ejemplo de qué es ser mamá o una figura paterna. Creo que mis hermanas en esa parte dieron su todo, y hablo de las 3 completamente. Cada una a su manera
fueron cariñosas, atentas, suplían las necesidades, entonces más bien era yo por esa parte de que me sentía así. A pesar de que yo no sabía qué es tener una madre, yo quería tener una madre, o sea, yo quería saber qué es tener una madre, porque yo conocí a mi mamá. Realmente la realidad es que ella se fue, pero nosotros la íbamos a ver. O sea, el día de la mamá la íbamos a ver a su casa. Tristemente, por Y razón, a veces nos íbamos por su pareja, pero siempre la buscamos. Como hermanos, siempre estuvimos buscando, ahora sí que pidiendo limosna, cariño de mi madre. Realmente siempre pedíamos, bueno, creo que sería la palabra correcta, siempre limosneábamos ese cariño. Bueno, no sé los demás, mis demás hermanos, pero yo es lo que veíamos, porque siempre la buscábamos. Día de la mamá nos acordábamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a darle a mi mamá? Pues vamos a ir a verla, ¿no? Entonces, pero pues no era lo que encontrábamos. Entonces, yo buscaba yo sabía que yo tenía a mi mamá, o sea, y yo quería realmente saber qué era tener una mamá, porque realmente mis hermanas fueron en su totalidad, creo yo, unas hermanas que, aunque no supieron qué era eso, fueron amorosas, fueron, a lo mejor no trabajé como ellas, más sin embargo, tenía otras cosas, tuve que hacer otras cosas a mi niñez, que hoy en día pues los niños pues no lo hacen, ¿verdad? Pero yo sí lo hice, acompañada de mi hermano. Entonces sí fue para mí muy fuerte esa parte, porque yo sí sabía que tenía mamá, yo la conocía y yo sí pedía, rogaba por ese amor. Amor que difícilmente recibías, ¿no? Uh-huh. Y todo por actitudes que los padres tienen, ¿no? Actitudes hacia los hijos, que la madre los abandonó, pero estaba ahí, estaba disponible, ¿no? Estaba, pero no suplía la necesidad que tenían sus hijos. ¿Y cuántos padres no son así, no? Padres que están ahí, padres que están presentes, que trabajan, pero que toman actitudes que hacen que los hijos se sientan abandonados. Pon mucha atención a esta cápsula, porque quizás tú eres una madre o un padre que está en casa, que trabaja diario por tus hijos, que tú crees que lo entregas todo, pero tienes actitudes que están haciendo que tus hijos se sientan abandonados. Presta mucha atención y ya regresamos. El rol de ser padre o madre conlleva una gran responsabilidad y compromiso hacia los hijos. Sin embargo, hay situaciones en las que algunas acciones parentales pueden ser percibidas por los hijos como una forma de abandono emocional. Es importante reconocer que cada familia es única y que las percepciones de abandono pueden variar de un individuo a otro. A continuación, se presentan algunas acciones que pueden generar sentimientos de abandono en los hijos. 1. Falta de tiempo de calidad. Los hijos necesitan sentirse valorados y amados, y esto se logra a través de la dedicación de tiempo de calidad. Cuando los padres están constantemente ocupados con el trabajo u otras actividades y no pueden compartir momentos significativos con sus hijos, estos pueden experimentar una sensación de abandono emocional. 2. Ausencia emocional. La ausencia de expresiones de amor, cariño y apoyo emocional por parte de los padres puede ser interpretada como un abandono. Los hijos necesitan sentirse amados y seguros en el entorno familiar, por lo que la falta de conexión emocional puede generar sentimientos de abandono. 3. Desatención de las necesidades básicas. Cuando los padres no brindan una atención adecuada a las necesidades básicas de sus hijos, como alimentación, vestimenta, cuidado de la salud o higiene, estos pueden experimentar un sentimiento de abandono físico y emocional. La falta de cuidado adecuado puede generar inseguridad y afectar el desarrollo emocional de los niños. 4. Falta de apoyo en momentos difíciles. Los hijos necesitan el respaldo de sus padres durante momentos difíciles, como problemas escolares, dificultades emocionales o decisiones importantes. Si los padres no están presentes para brindar el apoyo necesario, los hijos pueden sentir abandono en momentos en los que más necesitan el apoyo de sus figuras parentales. 5. Descuido de la comunicación.
La falta de comunicación efectiva y abierta en la familia puede generar un sentimiento de abandono en los hijos. Cuando los padres no escuchan ni prestan atención a lo que los hijos tienen que decir, se puede generar una brecha en la relación y los hijos pueden sentir que sus voces no son escuchadas ni valoradas. Es importante destacar que la percepción de abandono puede ser subjetiva y dependerá de las experiencias y necesidades individuales de cada hijo. Los padres deben esforzarse por estar presentes, tanto física como emocionalmente, y brindar un ambiente seguro y amoroso para sus hijos, fomentando una comunicación abierta y una relación de confianza. En caso de que los hijos experimenten sentimientos de abandono, es recomendable buscar ayuda profesional para abordar y superar estas dificultades emocionales. Y bien, estamos de regreso aquí con ustedes y estamos aquí en la mayor plática con Georgina y con Lore, ¿no? Porque nos están contando sus experiencias a través de esta situación que pasaron y como Georgina ya nos hizo saber, para ella fue muy diferente a lo que vivió Lore, ¿no? Lore lo sufrió, lo padeció, se preguntó y Georgina simplemente siguió viviendo, vivió feliz. Vivió bien y como ella lo comentaba, Gina, nos comentabas, ¿no? Cometiste tus errores como joven, hiciste lo que hiciste, aciertos, desaciertos, pero siempre fuiste feliz. Sí, sí, siempre en el aspecto de mi mamá no considero que me haya afectado. Tomaste buenas decisiones, tomaste malas decisiones, pero nunca este abandono te condicionó. Exacto. Sí. ¿Qué tú le dirías a esas mujeres que hoy nos escuchan que viven todavía en su adultez, viven todavía presas a un sentimiento? ¿Qué le dirías a esas mujeres? Bueno, pues que es bueno parar un segundo, porque creo que eso fue lo que hice yo. Parar un segundo para pensar qué es lo que voy a hacer, ¿no? Porque considero que a veces solo se reacciona y se hace, pero cuando paramos un segundo para pensar a qué me lleva todo lo que estoy haciendo, ayuda mucho, ayuda a ver si debo seguir con ese sentimiento o con esa situación, porque pienso yo que a cierta edad ya uno está en condiciones de saber qué es bueno y qué es malo. Entonces, a cierta edad ya no podemos decir o que lo que vivimos es por consecuencia de un abandono, ¿no? Sino que a cierta edad ya uno toma decisiones en qué es bueno y qué es malo y lo que me beneficia. ¿Dejar de aferrarse al pasado? Exacto, dejar ir exactamente el pasado y poder mirar hacia adelante, ¿no? Saber que hay otras oportunidades, que hay opciones, que no todo es lo que se vive en ese momento. Y creo que la respuesta es esa que usted ahorita dijo, es dejar ir el pasado, porque es la única manera de comenzar de nuevo. Bien. Lore, en el corte nos comentabas cómo es tu relación hoy con tu mamá y Cari te preguntaba, ¿no? Ahora sí recibes el amor de tu mamá y tú nos dijiste, me reservo mis palabras, ¿no? Me reservo mis palabras, pero tú sí cambiaste. Sí, bueno, trato de cambiar todos los días, de primero que nada perdonarme y perdonar. Aún a pesar de que a lo mejor en su momento no haya sido yo la culpable, pero perdonar. Eso me hace a que yo esté más a aquellas personas que en su momento me lastimaron. O sea, trato de verlas como si fuese yo, de decir que no me gustaría que el mismo trato que yo quiero recibir, el mismo trato, la misma atención y el mismo amor, aunque yo en su momento no lo pasé, pero yo lo quiero recibir. Yo a lo mejor tal vez si hay alguien ahí, ¿no? Yo me considero desde muy niña hasta ahorita, una joven muy, siempre me preocupé mucho, a lo mejor tal vez no daba en su momento el sustento, pero siempre me preocupé mucho por mis hermanos que hacían y esto, era como que la mamá de que hijo de la no me voy a dormir hasta que llegue, o ¿por qué haces eso? Cositas así. Entonces hoy en día, perdón,
trato de perdonarme, perdono y pedir perdón. Si yo hice o fui la culpable, pedir perdón. En su momento traté mal a mi mamá. Le dije cosas que no eran, pedí perdón y no hay día que también le sigo diciendo, perdóname. No fue mi intención, pero quiero conocerte. No como aquella madre, sino quiero conocerte, que tú seas mi amiga y yo ser esa hija. Y pues bueno. Qué bien, ¿no? Qué buena lección le estás dando a esos jóvenes que pasaron por eso y que aún guardan eso adentro, ¿no? El otorgar el perdón es lo mejor que se puede hacer, no por la otra persona o no porque la otra persona se lo merezca, pero porque eso te hace a ti mejor persona y te alivia tu interior. Licenciada, 20 segundos, una palabra para estas mujeres, estas personas que están pasando esto. Sí, como decíamos, uno puede elegir lo que se queda a vivir en tu corazón, ¿no? Después de pasar por la etapa de niñez, ya eres responsable de qué es lo que vas a dejar vivir, y hay una edad que es la edad adulta en la que ya te conviertes, tengas o no tengas a tus papás, te conviertes en tu propio padre, en tu propio cuidador. Bien, y nos quedamos con esa palabra, ¿no, Cari? Sí. Tú eres lo que dejas vivir en tu corazón. ¿Qué es lo que vas a dejar habitar en tu corazón? ¿No? El perdón. Nos vemos, chao, chao.